Los saludamos con gozo y con alegría en el segundo domingo de Resurrección. Hoy estamos invitados a afianzar nuestra fe en la amistad con Jesús resucitado que nace del encuentro personal y comunitario. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Señor Jesús, aunque no te podemos ver, oh Dios, ayúdanos a sentir que estás aquí, muy cerca de cada una y uno de nosotros. Ayúdanos en este tiempo de resurrección a descubrir que tú no eres un personaje de un libro, sino que eres una presencia viviente, más próximo a nuestro ser que nuestro propio respirar y más cercano que las manos y los pies que nos permiten transitar la vida sirviendo. Ayúdanos hoy a conocerte y a recibirte como nuestro Señor resucitado, siempre vivo y siempre presente. Te lo pedimos por tu amor, Señor. Amén. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Hoy es Pascua y la resurrección de Jesús nos anuncia la esperanza de tiempos nuevos. Todo puede ser diferente. Las piedras pueden moverse de su lugar. Las tumbas pueden abrirse para siempre. Las lágrimas pueden ser vencidas. Los miedos no son eternos. Cada pregunta tiene su respuesta. La luz es más fuerte que cualquier noche. La alegría llega a quienes están tristes. La paz toca los corazones abatidos. Los poderosos pierden y los humildes triunfan. La fuerza y el odio no pueden contra el amor. Las cadenas de toda opresión se rompen. La verdad se abraza a la justicia y la justicia se besa con la paz. La memoria ya no duele y soñar no es pecado. El cielo se abre y Dios sonríe. La vida ha triunfado. Jesús vive y un mundo nuevo es posible. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondado soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo darte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación.
El primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Y vio las vendas de lino puestas allí, y el lienzo que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las vendas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. ¿Por qué se han llevado a mi Señor? Y yo no sé en dónde lo han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y me lo llevaré. María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni. que quiere decir maestro. No me retengas, porque todavía no he regresado a mi padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a regresar a mi padre y su padre, mi Dios y su Dios. Entonces María Magdalena fue y anunció a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Al atardecer este mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: Paz a ustedes. Así como el Padre me ha enviado, yo los envío. Entonces sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes retengan los pecados, les son retenidos. Uno de los 12, Tomás, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Si no veo en sus manos la señal de los clavos,
¿Y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado? No creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez adentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Pasa ustedes. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree. Mi Señor y mi Dios. ¿Me crees? Porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer, tengan vida en su nombre. Reciban un cordial saludo este segundo domingo de resurrección. Pido a Dios que me dé la capacidad de tener una palabra, como lo he dicho, clara, amable, sencilla, para poder ser un medio con el cual se pueda transmitir el mensaje de Dios. Por lo tanto, les solicito que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Miren, los textos que hoy estaremos abordando, el primero corresponde al libro de Hechos 4, del 32 al 35, la primera carta de Juan en su capítulo 5, del 1 al 6, y el Evangelio que corresponde es el libro de Juan 20, del 19 al 31. Este pasaje es bastante amplio, del 19 al 31, y aborda dos temas importantes. El primero es el tiempo en donde están los discípulos y todavía no está el apóstol Tomás. Y el segundo sería cuando ya aparece el apóstol Tomás con los discípulos y Jesús se aparece en medio de ellos. El texto pues lo vamos a ir viendo poco a poco. Miren, pero quiero que conozcamos un poquito el ambiente en el que se encuentra este texto, lo que los teólogos y los estudiosos lo conocen como la perícopa. Presenta dos partes claramente que se encuentran señaladas por la repetición del saludo, la paz con vosotros. En la primera parte, los discípulos reconocen a Jesús vivo, que conserva las señales de su muerte, ¿sí? Ven sus manos, ven su costado. El Mesías resucitado libera a esta comunidad que se encuentra llena de miedo, que siente que el mundo le está siendo muy hostil y que comienza la alegría del tiempo mesiánico. En la segunda parte, Jesús envía a los suyos, a sus discípulos, a sus amigos a la misión, y para ello les comunica el Espíritu, su Espíritu, y acaba así con ellos la obra creadora. Si la humanidad había muerto al pecado, ahora en Jesús se recrea, y precisamente con esto acaba esa obra creadora. Les da la fuerza para enfrentarse al mundo y liberar a los seres humanos del pecado. Dice el texto en su versículo 19, dice: ya anochecido, aquel primer día de la semana, estando atrancadas las puertas del sitio donde se encontraban los discípulos, por miedo a los dirigentes judíos. Así dice este versículo 19. Es el mismo día en que comienza la nueva creación.
Es el mismo día en donde Jesús se ha presentado, ¿sí?, en el momento en que María va a buscarlo, ¿sí? Ese primer día de la resurrección, es el primer día de la semana, y con ello, en este primer día, se da la nueva alianza. Esta realidad va a ser considerada ahora desde el punto de vista, desde la Pascua definitiva. Esto es con alusión al éxodo del Mesías. Pero miren, la denominación de estos discípulos, el artículo que se utiliza, indica la totalidad. Incluye a todos los que siguen a Jesús y no se mencionan nombres propios ni se establece limitación alguna. Se habla, cuando se dice los discípulos, se está hablando de todos. Estos discípulos se encuentran, como les decía, con las puertas atrancadas por miedo. Imagínense, habían matado al maestro, y en qué forma. Así es que todos ellos están con un temor, muestran su inseguridad y aún no tienen esa experiencia de Jesús vivo. Eso lo podemos ver allí en el versículo 16. Ellos se encuentran frente a la amenaza que supone esa institución judía. Se sienten que no están apoyados ya de Jesús. Al maestro lo habían matado. Como Jesús de Arimatea, los discípulos son clandestinos. Eso lo pueden ver allí en Juan 19:38. Clandestinos y atemorizados, sin valor para pronunciarse públicamente en favor del injustamente condenado. Es una situación de temor. Ese temor es paralelo al antiguo pueblo israelita en Egipto. Ustedes pueden buscar en sus Biblias, en Éxodo 14:10, el pueblo de Israel estaba con un temor terrible ante el faraón. Pues esta situación entre los discípulos es muy similar. Aquí los discípulos están con temor, pero como le sucedió al pueblo de Israel, están en la noche. Así también le sucedió al pueblo de Israel, anocheciendo. Ahora, en esa noche, ya el Señor va a sacarlos de la opresión del faraón en la noche. Y aquí también Jesús se les presenta en la noche. Y también va a sacarlos de ese miedo y de esa opresión. Miren, el mensaje de María Magdalena, aunque era un mensaje de alegría, de gozo, un mensaje de verdad, ¿sí?, no había logrado liberar el temor de los discípulos. Es más, probablemente ni le creyeron, ¿sí? No bastaba tener la noticia que María les había dado de que Jesús había resucitado. Ellos necesitaban encontrarse con la presencia misma de Jesús, y eso pues les podía dar seguridad en este mundo tan hostil en el cual se encontraban. Dice el versículo 20 que estando todos ellos ahí encerrados y atrancados, con sus puertas bien atrancadas, llegó Jesús y haciéndose presente en el centro, les dijo: paz con vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y le mostró el costado. Y los discípulos sintieron la alegría de ver al Señor. ¿Sí? Ante esta situación se hace presente Jesús como lo había prometido. Él les había dicho precisamente allá, véanlo en su capítulo 14 con sus versículos 18 y siguientes, dice: no los voy a dejar desamparados, volveré a vosotros. ¿Sí? En su versículo 18 aparece en el centro de la comunidad como punto de referencia, como fuente de vida, factor de unidad para esta comunidad que estaba en situación de crisis. A ellos que por el miedo habían perdido la paz, Jesús les saluda: paz con vosotros. Jesús les devuelve la paz. Sí, paz con vosotros. Es el saludo
del que ha vencido al mundo y a la muerte. Ahí lo pueden ver en Juan 14, 27, en Juan 16, 33. Este Jesús que había vencido a la muerte, ahora les comunica la paz, paz con vosotros. Y después de decirle esto, les muestra los signos de su amor y de su victoria, las manos y el costado. El que está vivo delante de ellos es el mismo Jesús, este carpintero, este amigo suyo, este hombre que había estado con ellos, ¿sí? Este hombre sencillo es el que está con ellos, este que sufrió el martirio y que murió en la cruz. Si tenían miedo a la muerte que podrían ocasionar precisamente estos judíos, el Sanedrín y todas estas personas, ¿sí? Ahora se pueden dar cuenta que nadie les puede quitar la vida, que Jesús les está participando. Ahora se dan cuenta que a Jesús no lo destruyeron, no lo acabaron, que Jesús no se quedó en la tumba ahí en la muerte, sino que Jesús se encuentra vivo y que por lo tanto esta vida Jesús se las comunica y se las participa. Viendo las señales en el cuerpo de Jesús, los discípulos pueden caer en la cuenta de que sin crucifixión no hay resurrección. Las manos de Jesús no se han mencionado en la escena de la crucifixión, pero a lo largo del Evangelio se ha afirmado que Dios el Padre le ha puesto todo en las manos de Jesús y que nadie le puede arrebatar las ovejas de su mano, como tampoco las pueden arrebatar del Padre. Esto ustedes lo pueden ver precisamente en su capítulo 3, 35, y luego en el 13:3, sí, Jesús dice, estas son mis ovejas y nadie me las arrebata de la mano, ni tampoco del Padre. Capítulo 10, 28. Son estas manos las que dan seguridad a los discípulos, estas manos que se encuentran con esos signos de los clavos, son las que le van a dar seguridad, pues representan la fuerza de Jesús que los va a defender. Las manos, libre signo de la victoria e instrumento de su actividad. El costado había sido traspasado por la lanza, y el costado es la muestra de su amor sin límite. Sus manos son las que llevan a cabo la obra del amor de Dios en Jesús. La mención del costado les remite a la escena de la lanza. Jesús aparece como el Cordero de Dios que ha sido inmolado, aquel al que no le han roto ningún hueso, ¿sí? El de la Pascua nueva definitiva, cuya sangre los libera para siempre de la muerte, ¿sí? Como sucedió allá en el Éxodo, precisamente con estos israelitas, cuando el ángel de Dios va a matar a todos los primogénitos de Egipto. Ahora es el Cordero, Jesús es el Cordero que será el alimento del nuevo Éxodo. Ya no será ese alimento que se encuentra en Éxodo 12:8. Su carne y su sangre han quedado preparadas en la cruz para que los suyos puedan semejarse a Él. Sí, para que tú y yo podamos ser semejantes a Jesús. La permanencia de las señales en las manos y en el costado indican la crucifixión, pero también indican el don del amor. Jesús será para siempre el Mesías Rey crucificado, de aquel que brotó sangre y agua. Sangre que representa el Espíritu, agua que representa la humanidad. Lo que el discípulo describió en el Calvario como un signo a la vista del mundo entero, el Hijo del Hombre, levantado en lo alto del que fluía la vida, se propone ahora como una experiencia de Jesús en el seno de la comunidad.
del encuentro con Jesús es la alegría, como él mismo lo ha anunciado anteriormente, lo pueden ver en Juan 16:20. Vuestra tristeza se convertirá en alegría. Así les ha prometido Jesús a sus discípulos. Ha comenzado la fiesta nueva de Pascua y la fiesta nueva de la creación definitiva. El hombre ya no está más en situación de muerte. Ahora en Jesús estamos en una situación de vida. Ha nacido el hombre. Las manos y el costado recuerdan al mismo tiempo el dolor del parto y su fruto. El hombre Dios ha estado ya con nosotros. El éxodo del Mesías no se hace saliendo físicamente del mundo injusto, sino saliendo de él hacia Jesús y entrando en su espacio. En el capítulo 21 les dice Jesús, les dijo de nuevo: paz con vosotros, igual que el Padre me ha enviado a mí, yo también los envío a ustedes. La repetición del saludo introduce ahora la misión a la que era objeto de esta selección de estos discípulos. La primera paz que Jesús le ha dado confirma su victoria y los ha liberado del miedo, del temor, ¿sí? Ahora, este saludo nuevo de paz, es decir, les infunde confianza y seguridad para el presente y para el futuro. Ahora, los discípulos, como nosotros, se nos dice que habrá tiempos nuevos. A estos discípulos Jesús les está diciendo: hay tiempos nuevos. A nosotros también nos está diciendo: hay tiempos nuevos. Todo será diferente. Las lágrimas en estos tiempos, sobre todo en nuestro tiempo de pandemia, y las lágrimas que ellos tuvieron que pasar en ese tiempo de hostilidad, pueden ser vencidas. Los miedos no serán eternos, serán desterrados. Cada una de nuestras preguntas tendrán su respuesta en su tiempo. La fuerza y el odio no podrán contra el amor. La alegría llegará a quienes están tristes. La paz tocará los corazones abatidos. Y esto es importantísimo en este tiempo, ¿sí? La alegría va a llegar para todos aquellos que están tristes, ¿sí? Y la paz estará tocando su corazón, queridos hermanos. Esa paz deberá acompañarles en la misión que comienza en las dificultades de la labor en el mundo, ¿sí? Para todos no es tan sencillo el ser cristiano. Es cierto, es complejo, pero Jesús dice que está con nosotros, ¿sí? En el versículo 22, continuando, dice: y dicho esto, les dijo, sopla, y les dice: reciban el Espíritu. Y en ese momento Jesús les da a sus discípulos su Espíritu. Y ese Espíritu también nosotros lo tenemos. Jesús nos los da también a nosotros. El Espíritu capacitará a los discípulos para la misión. Y el mismo Espíritu de Jesús nos capacita a nosotros también. El Verbo sopló o exhaló de su aliento que aparece en el texto. Es el mismo que se encuentra en Génesis 2:7, cuando Dios exhala su aliento de vida hacia este hombre, hacia Adán. Esa misma palabra, ese soplo, es el mismo que Jesús da a cada uno de los discípulos. Ese soplo sirve para indicar la infusión en el hombre, el aliento de vida. Jesús les infunde y nos infunde ahora su propio aliento. El Espíritu, aquel que había entregado en la cruz, una vez acabada en él la creación del ser humano, ¿sí? Ese Espíritu que dijo Jesús,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora ese espíritu a nosotros se nos es entregado, con el amor y con la lealtad con que se le participa, y se crea una nueva condición humana, la del hombre espíritu. Con esto queda superada la condición de carne, es decir, la de lo débil y transitorio queda superado. De este modo, con este espíritu de vida, de creación de Jesús, ¿sí?, culmina la obra creadora. Esto significa, queridos hermanos, nacer de Dios. Sí. Cuando nosotros tenemos ese espíritu de Jesús y ese espíritu de Dios en nosotros, nacemos de Dios. Estar capacitado para hacerse hijos de Dios, bautizados con el espíritu, quedamos y quedaron liberados del pecado del mundo, y se sale de esa esfera de opresión para vivir en libertad. El centro es Jesús, pero no está cerrado a sí mismo. Al contrario, ahora se está preparado, se dedicará a comunicar la vida a otros, sabiendo que ese amor hacia los demás será la fuente incesante del Espíritu en cada uno de los discípulos. Jesús no comunica el Espíritu a los suyos como un privilegio personal, sino como capacitación, ¿sí?, para la labor dentro de la comunidad, ¿sí? Es precisamente ese espíritu, es el objeto del amor de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Ese espíritu, como se los digo, no es el privilegio del pastor, del sacerdote, del obispo, ¿sí?, de alguna persona en especial. No, ese espíritu también es para ti, para mí, para todos. A medida que los seres humanos vayan dando su adhesión a Jesús, irán recibiendo a la vez su espíritu. Y aquí ya cambia el mensaje. Versículo 23 dice, les dice a sus discípulos: y a quienes dejéis libre de los pecados, quedarán libres de ellos, y a quienes se los imputéis, ¿sí?, le quedarán imputados. Y esto es importante para nosotros. Este dicho de Jesús, dirigido a la comunidad como tal, señala el resultado positivo y negativo de la misión. Miren, el pecado, la represión o supresión de la vida que impide la realización del proyecto creador, se comete al aceptar los valores de un orden injusto. Los pecados son las injusticias concretas que se derivan de esa aceptación de los valores del reino, del orden injusto. Cuando el individuo cambia de actitud se pone en favor de los seres humanos, cesa el pecado. Eso lo pueden ver en Juan 15:3. Con los que rechazan el testimonio y persisten en la injusticia, más que las palabras, la existencia misma de la comunidad denuncia su modo en su forma de dar testimonio y de obrar. El contraste entre la actividad en favor de los hombres ejercida por el grupo cristiano y la conducta perversa de los que pertenecen al sistema opresor pone en evidencia los pecados de estos y los acusa. ¿Sí? Esa actividad de estos cristianos, ¿sí?, una actividad de justicia, de paz, de solidaridad, de inclusión, pone en evidencia a ese sistema opresor y hace que sus pecados se puedan ver más a la vista, y los acusa. La confirmación divina significa que sobre estos hombres que se mantienen voluntariamente en la zona de las tinieblas pesa
la reprobación de Dios. La aceptación o rechazo del amor que se les ofrece hace resonar dentro del ser humano su propia liberación o su sentencia. La comunidad cristiana se constituye alrededor de Jesús, y este Jesús vivo y presente, crucificado y resucitado. Él está en el centro de la comunidad cristiana, infundiéndoles la confianza, la seguridad y mostrándoles los signos de su victoria sobre la muerte. Él está en el centro. Esta tierra prometida se transformará en tierra fértil con la nueva humanidad cuando esta humanidad pueda subir al Padre como lo hizo Jesús, con Jesús, allá en el capítulo 20, 17. La experiencia de Tomás, ¿sí?, que continúa, no es más que el reflejo de tantos cristianos que no creen hasta no ver. Jesús le concede a Tomás el tocar sus heridas para evitar que uno de los que el Padre le había entregado se perdiera. Capítulos 17, 12 y 18, 9. Para concluir, queridos hermanos y hermanas, la experiencia de Jesús vivo no se percibe con buenas ideas, con una buena prédica, con una buena forma de expresarlo. No, ni buscando experiencias individuales y aisladas. No es así. Esta experiencia con este Jesús vivo y resucitado, ¿sí?, se manifiesta en la nueva creación que existe entre los seres humanos. Nueva relación que crea el Espíritu de Jesús en la vida y en la conducta diarias de cada uno de nosotros. En ellas se confirma el amor, el respeto, la tolerancia, la dignidad, la fuerza que Jesús nos da. Ciertamente, como dice el texto, al final, en su versículo 31, Jesús realizó en presencia de sus discípulos otras muchas señales que no están escritas. Sí, dice el texto que si se hablara todo lo que Jesús hizo, no habría ningún libro que pudiera contener todo esto. No, Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas y las ha dejado para que cada uno de nosotros las podamos conocer, ¿sí? Hay que recordar que existe lo que se escribe y lo que se transmite oralmente. Y Dios ha seguido hablando a través de los tiempos, ¿sí?, a través de la palabra escrita, pero a través de la palabra encarnada que es Cristo Jesús. Querido hermano, hoy no vayas a quedarte como Tomás, esperando ver señales. Aprende a creer. Como ese discípulo que llegó la semana pasada, ese discípulo amado que se asoma y ve la tumba vacía y dice y cree. Estos textos fueron escritos para que creamos. Estos textos ayudaron a la comunidad juanina a tener esa fe en Jesús resucitado. Ya no estaban ni Jesús, ya no esa comunidad juanina, ya no pudo conocer a Jesús, tampoco pudieron conocer a los discípulos, y entonces se tiene que escribir para que esta comunidad crea. Y gracias a eso, también a nosotros nos llega el texto para que nosotros creamos. Que Dios te bendiga, que Dios te dé paz y que Dios abra tu corazón, tu mente, para que puedas creer que Jesús vive aquí entre nosotros, ¿sí?, y que nos da su paz
para poder continuar con su misión. Dios los bendiga. Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me guarda de salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida ya no está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocija, cristianos, oínos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Señor, que en tu resurrección adquiera, desde ahora y para siempre, la nueva visión y el nuevo modo de actuar para que resplandezca la vida y su calidad sobre la muerte y la vida destruida, la esperanza sobre la desesperanza, el optimismo sobre el pesimismo, la luz sobre las tinieblas, el humor sobre toda angustia, la alegría sobre la tristeza, el amor sobre el desamor y más aún sobre el odio, la comunidad sobre la desintegración, división y masificación, la paz sobre la guerra de toda generación, la fraternidad sobre la discriminación, la igualdad sobre la indignidad, las soluciones y decisiones sobre las situaciones sin salida, la confianza, la valentía y
y el arrojo sobre el miedo y el terror, la salud sobre la enfermedad, la eternidad sobre la transitoriedad. Seamos despedidos con la bendición. Que Dios te resucite de todas las situaciones, sentimientos e historias que te sepultan en el imperio de la muerte. Que Jesucristo te traiga a la vida y a la esperanza y se revele en el jardín de tus anhelos y compromisos, y que el Espíritu Santo te impulse y te guíe a caminar junto a sus hijos e hijas las sendas de Cristo en el mundo, para que el reino llegue pronto. Recibamos la bendición del resucitado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por mí, yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde abundó el pecado, más sobreabundó tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.